que nos encontramos en el domingo 33º, el penúltimo domingo del tiempo ordinario. El próximo domingo, aunque es Cristo Rey, de alguna manera se considera todavía tiempo ordinario. Como mensaje central para la Eucaristía de este domingo, les propongo esta frase: si se mantienen firmes, conseguirán la vida. La primera lectura que nos presenta la liturgia de este día está tomada del profeta Malaquías. Malaquías es uno de los 12 profetas menores y hemos comentado en otras ocasiones que esto no significa que sea menos importante, sino básicamente que la extensión del libro de Malaquías, como de todos los profetas menores, es más pequeña, más corta que la de los grandes o mayores que son Isaías, Ezequiel y Jeremías. Es uno de los tres profetas del post-exilio, es decir, que escriben, tienen este ministerio profético cuando el exilio ya terminó, ¿no? El nombre de Malaquías significa mi mensajero, mi ángel. Malach en hebreo significa precisamente eso, un ángel, un mensajero. Por eso algunos autores consideran que más de un nombre propio, Malaquías es un título. Su ministerio fue alrededor de los años 450 a 425 a.C., cuando el segundo templo de Jerusalén ya había sido construido en tiempos de Nehemías. Es el último mensaje de Dios en la Biblia hebrea, en la Tanaj. Pasaron 400 años para la llegada de Juan Bautista. Los cristianos consideramos como el último profeta antes de la llegada del Mesías. Malaquías transmite el mensaje de Dios a la comunidad judía que había regresado del destierro y la diáspora a repoblar la tierra de Israel y Jerusalén. A través del profeta, Dios responde a 8 cuestionamientos del pueblo. ¿En qué nos amamos? ¿Cómo hemos menospreciado su nombre? ¿Cómo lo hemos deshonrado? ¿Cómo lo hemos cansado? ¿Cómo debemos convertirnos? ¿En qué te hemos robado? ¿Cómo hemos hablado en tu contra? La lectura de hoy nos presenta la promesa del día del Señor, en el que Dios llevará la historia a su consumación de acuerdo a su proyecto. Y tomado de esa lectura de este día, brillará el sol de justicia que les traerá la salvación en sus rayos. Expresión que los cristianos identificamos como señalando al Señor Jesús. El salmo de este domingo es el Salmo 97, un salmo de esperanza en la intervención salvadora de Dios. Vemos cómo el tema que ya nos presentaba Malaquías se fortalece con la meditación del salmo. Dios gobierna con justicia y rectitud. Quien se posiciona bajo la soberanía de Dios, quien vive en el reino, en la soberanía de Dios, aprende a vivir en comunión con Dios, empieza a experimentar esta buena noticia, la intervención salvadora de Dios aquí y ahora, en la vida de cada persona. Toda la creación se alegra, nos dice el salmista. Se alegran el mar y el mundo submarino, el orbe y toda criatura que lo habita. Los ríos estallan en aplausos y las montañas saltan de alegría. El mensaje tomado también del texto del Salmo: regocíjense todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. La segunda lectura está tomada de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Para cerrar esta carta, Pablo invita a imitarlo en su diligencia para ganarse la vida. Textualmente nos dice: cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Pablo les recuerda lo que les solía decir cuando vivía entre ellos: el que no quiera trabajar, que no coma.
Esta recomendación viene porque algunas personas de la comunidad, con el pretexto de que la segunda venida del Señor era inminente, habían descuidado sus obligaciones familiares y cívicas. La descripción de su actitud por parte de Pablo es clara. Algunos de ustedes viven como holgazanes, sin hacer nada, y además entrometiéndose en todo. Tomado de la carta, les suplicamos y les ordenamos de parte del Señor Jesús que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. Finalmente, el Evangelio de este domingo, tomado de San Lucas, nos presenta lo que se llama discurso escatológico. Viene de la palabra griega eschatos, último. En todos los evangelios sinópticos encontramos, justo antes de los relatos de la pasión, un discurso del Señor en el que describe elementos del final de los tiempos, del fin del mundo, como solemos decir de manera coloquial. Podemos imaginar el estado anímico de los discípulos desde que el Señor les anunció su muerte próxima y la manera como sucedería. Estarían temerosos y expectantes. Habría elementos de tristeza y duda. Una vez que el Señor entregara su vida, ¿qué pasaría con ellos, con ellas? ¿Qué deberían hacer? El discurso que nos transmite Lucas presenta una serie de elementos de estos últimos días. Entre ellos que el templo, con su magnificencia, será destruido. No quedará piedra sobre piedra, dice el Señor. Muchos tratarán de usurpar el nombre del Señor diciendo, yo soy el Mesías. El Señor les recomienda, no les hagan caso. Lo mismo en el sentido de tratar de saber la fecha y la hora exacta en que esto pasará. Eso solo lo conoce el Padre. También habla de que habrá guerras y revoluciones, pero el Señor les invita y nos invita a que no nos domine el pánico. Se levantará una nación contra otra, habrá terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán signos prodigiosos y terribles. Pero un buen cristiano tampoco se deja amedrentar por esto. Finalmente, los seguidores del Señor serán perseguidos y apresados, llevados a tribunales y a la cárcel. Se les hará comparecer ante reyes y gobernadores. Todo esto por causa del Señor, es decir, por vivir congruentemente de acuerdo al ideal del reino. Una vida de comunión sostenida por el amor de Agape, donde cada persona es reconocida y valorada en su dignidad de imagen de Dios. Una comunidad donde no existe la dominación, ni la discriminación, ni la violencia. En la persecución, las discípulas y los discípulos tendrán la oportunidad de dar testimonio de Cristo, es decir, de la verdad. No tendrán que preparar su defensa. El mismo Señor les dará palabras sabias que no podrán contradecir sus adversarios. Habrá divisiones, nos dice, hasta dentro de las familias. Algunos perderán su vida, su bios, pero los y las cristianas serán odiados por causa del Señor, pero sabiendo al mismo tiempo que ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, es decir, si siguen habitando desde el amor que Dios les ha enseñado, conseguirán la verdadera vida, la Zoe. Hace muchos años recuerdo haber visto una película, se me olvidó el nombre, pero sí me dejó impactado en su momento. Y la temática en términos generales, porque le digo, me quedé con algunas escenas que fueron las que tocaron mi corazón y son las que quiero compartir con ustedes. El contexto era una persona que llega como director a lo que anteriormente se llamaba un reformatorio, estos lugares donde mandaban a chicos y chicas problemáticas, difíciles, pues para sacarlos del ambiente de la sociedad a la que habían dañado
o a la que le habían causado algún mal, con la esperanza de que se reformaran, es decir, que pudieran rehacer sus vidas, transformar tal vez su sensibilidad, crecer en su capacidad de decidir, la construcción de una vida que pudiese convivir con otras personas y aportar lo que la sociedad siempre necesita de cada uno y de cada una de sus miembros. Lo que se me quedó grabado era que este nuevo director del reformatorio traía ideas revolucionarias que no le iban bien a las personas que ya llevaban años trabajando ahí. ¿Por qué? Porque su manera de acercarse a los chicos no era a través de amenazas y de violencia. Está puesta la película en una época en que todo eso era legal, o si no legal, al menos tolerado. Maltratos, golpes, amenazas, castigos físicos tremendos. Y él empieza a quitar todos esos castigos. Y claro, la gente que lo acompañaba, los que trabajaban en ese lugar y llevaban mucho tiempo, los guardias, las guardias, empezaron pues a rebelarse contra él, porque no entendían por qué estaba haciendo eso y tenían miedo de que las cosas fueran de mal en peor. Pensaban que la única manera de interactuar con estos hermanitos eh, que habían cometido algún crimen era a través de estas amenazas, de este uso de la violencia. Hay una escena que es la que me quedó más grabada. Había un chico que era particularmente difícil y agresivo, pero se lo fue ganando con el compromiso que le demostraba eh, con respecto a este chico y a su proceso, a su vida, ¿no? En los momentos difíciles lo fue a visitar, habló con él, trató de enterarse, pues, cuál había sido su recorrido. Normalmente no es que alguien se levante un día y decida ser un criminal. Normalmente hay historias de desamor muy difíciles detrás de muchos de estos chicos y chicas. Y lo que él les fue mostrando era que para él no eran un problema, eran hermanos, eran personas, seres humanos. Y como les digo, acercándose a ellos, preguntándoles sobre su vida, tratando de ver qué les había llevado a la situación en la que estaban, si tenían algún sueño, algún sentido de su existencia, poco a poco los fue transformando. Pero esta escena que les decía, el más difícil y al que le tenían ojeriza a todos los guardias del reformatorio, un día lo decide nombrar, bueno, una especie como de tesorero del lugar, ¿no? Y le entrega, pues, la administración de los recursos de la casa. Bueno, todos pensaban que aquel iba a ser una barbaridad y pues iba a terminar, como decimos en lenguaje coloquial, sacando el cobre. Y fue exactamente lo contrario. Fue un buen administrador, se dio cuenta de que había muchísimas tranzas y muchísimas cosas que hacían aquellos que se sentían perfectos o mejores que los demás. Y total, ese último paso que implica el darle una responsabilidad, que en el fondo es confianza, confío en ti, pongo esto que para mí es importante porque de esto vivimos todas, todos, lo pongo en tus manos, le ayudó a terminar de consolidar este cambio de vida, esta verdadera reforma. Me gusta este ejemplo porque es la manera como el Señor se acerca a nosotras y nosotros. Normalmente, y ya hemos comentado en esto en los últimos domingos, nuestro lenguaje cotidiano tiene mucho que ver con nuestra sensibilidad, cómo percibimos el mundo. Si lo percibimos como una jungla donde todos se están peleando y a ver quién gana, quién sobrevive en esta batalla campal a la que nos enfrentamos todos los días, pues así vamos a ver el mundo, así vamos a percibir a la gente que nos rodea y sin lugar a dudas nuestra conducta será también así. Estaremos luchando permanentemente por conseguirnos
aquellas cosas que nos transmiten una falsa seguridad. Y ya sabemos que básicamente es el poder, el tener, ¿no? El dinero con todo lo que significa, el poder, que muchas veces van de la mano, y la imagen, que la gente nos reconozca, nos dé nuestro lugar, etcétera, ¿no? Estas fuentes de falsa seguridad que nos hacen encerrarnos, cada quien en su pequeña torre de marfil, ahí tratando de defenderse del ataque de un mundo hostil que le rodea. Cuando le permitimos a Cristo, digamos que le dejamos ser el director de nuestro reformatorio, es decir, reformarnos internamente, el Señor no actúa a través de violencia, ni actúa causándonos el mal, ni actúa porque tiene que defender su eh, poder o su imagen, ninguna de estas cosas. La vida del Señor Jesús nos muestra a un Dios humilde, sencillo, que a través de ese cariño compartido, cariño, amor comunicado, nos va sanando de aquello que nos tiene encerrados, nuestro ego, en nuestro egoísmo, en estas actitudes y sensibilidades enfermas. El amor de Dios nos va ablandando el corazón. Pero además de este ablandar el corazón, y es el tema que les comentaba que ya llevamos varios domingos compartiendo, aprendemos un nuevo lenguaje, que es el lenguaje de Dios, es el lenguaje del amor. No entendemos cómo Dios está presente en lo que nos rodea, en la naturaleza, en la vida de cada persona, en mi propia vida. No lo captamos porque no entendemos su lenguaje. Creemos que Dios va a hablar como el espíritu de este mundo, va a hablar a través de poseer cosas y demostrarnos quién es el dueño de todo, o va a actuar a través de imponer su poder y castigar a los que se le oponen, etcétera, o exigiendo que todo el mundo tome en cuenta quién es y su magnificencia y su majestad, etcétera, ¿no? Y claro, mientras nos mantenemos así, no escuchamos, ni entendemos, ni percibimos a Dios. Y por eso el texto principal, el mensaje fundamental de las lecturas de este día es si estamos preparados para el encuentro con Dios, para el encuentro que se llama final de los tiempos, juicio final, eschaton o eschatos, etc. Y para estar preparados para ese final de los tiempos, que como bien señala la Sagrada Escritura, no se trata de saber el día y la hora, pobres de nosotros si lo supiéramos, porque entonces quedaríamos atrapados en una especie de espera infinita en la cual nos descuidaríamos de lo importante. La actitud cristiana es no esperar un instante para dejarle a Cristo entrar a nuestra vida, para dejar al Señor reformarnos, para ver cómo nos va con su cariño restaurando nuestro verdadero valor. No estas prácticas y actitudes y acciones con las cuales hemos compensado nuestras heridas de desamor y que si nos quedamos ahí no vamos a llegar a ningún lado. Si dejamos que Cristo sea el Señor de nuestras vidas, si le permitimos reformarnos, es decir, transformarnos, sanarnos, salvarnos, vamos a ir viendo que nuestra identidad va vinculada, y desde luego nuestra dignidad y seguridad, a ese amor incondicional con el que Dios se nos acerca siempre. Y si acudimos todos los días a la oración de silencio, si todos los días leemos el Evangelio y vivimos el Evangelio, nos metemos a las escenas, como nos invita San Ignacio, le dejamos a Cristo a través del Espíritu tocar nuestras vidas, hablarnos como le habló a las personas de aquel entonces, siempre tocando elementos importantes y centrales de nuestra existencia, no solamente vamos a ir sanando, sino que vamos a ir aprendiendo el lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios, que es este amor que nos rodea por todos lados,
lo que San Ignacio deja también marcado en la contemplación para alcanzar amor, que es el final de los ejercicios espirituales, hace que la persona, cuando aprende ese lenguaje, esa manera de estar en el mundo, interactúa con todas y todos desde ese amor. Ama a todas las personas. Desde ese amor sirve a las personas de la mejor manera. Algunas levantándolas de la situación de abatimiento en la que están, a otros, sobre todo a los soberbios, y desde luego eso también lo hacía el Señor Jesús, leyéndoles la cartilla. ¿Tú crees que eres superior a los demás? Date cuenta que eres un ser humano, igual que las otras personas. Ven con nosotros, baja de tu pedestal del cual te puedes caer malamente y ven a formar parte de nuestra comunidad. Esto que dice el final del texto del Evangelio, de que no nos faltarán palabras cuando la gente nos pida cuentas de nuestra fe, cuando nos tengamos que defender, dice el texto, en el fondo está diciendo, el que aprende el lenguaje del amor, nunca le va a faltar una palabra de vida para la gente que le rodea. Siempre lo que salga de su conciencia y de su boca, a través de su palabra y en sus acciones, estará movido por ese amor que transforma el mundo. Pidámosle al Señor la gracia de dejarnos reformar por Cristo. Veamos cómo nos va confiando en el amor más cosas, porque esa confianza que nos da, esas misiones particulares que nos confía, son parte de nuestro proceso de transformación y de vida plena. Que así sea. Hermanas, nuestra celebración eucarística ha terminado. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios que nos convoca, que nos acompaña, que nos invita a esta vida plena, y a ustedes, hermanos y hermanas, que nos ayudamos mutuamente a caminar en esta peregrinación hacia esa vida a la que el Señor nos invita y nos capacita. Tomemos en esta semana esta recomendación de dejar a Cristo entrar a nuestra conciencia, a nuestros corazones, a lo concreto de nuestras vidas. Pongamos en sus manos lo que vamos experimentando, viviendo, y escuchemos en el silencio de qué manera toca nuestros corazones, nos invita, nos da palabras de vida. Que tengan una semana llena de la presencia sanadora, salvadora de Cristo. Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama.